Muy buenos días. Espero de que hoy esté usted gozando de las bendiciones que Dios nos ha dado. Dijo David en Salmo 123, me alegré, me regocijé cuando me dijeron, vamos a la casa de Dios. Se entiende de que este es uno de los salmos que se cantaban cuando la gente iba subiendo al templo. Y también al leer el Salmo 123, parece ser que David y unos compañeros estaban hablando de ir al templo, de ir a adorar a Dios, ya sea durante una de las 3 fiestas anuales, no sé. Pero el momento que se dijo, vamos a la casa del Señor, dice David de que él se alegró, se regocijó. Debiéramos nosotros siempre sentir un regocijo, una felicidad, la emoción que nace del corazón, no el órgano que bombea sangre, sino lo interno del humano, la mente. Deberíamos sentir esa felicidad, ese gozo siempre, no de vez en cuando, pero siempre. Y en esta mañana, varios de nosotros vamos a reunirnos con nuestros respectivos grupos para recordar la muerte y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, para participar de lo que es la cena del Señor. Pero quisiera plantear en sus mentes, en sus corazones, lo que el apóstol Juan nos dice en 1 Juan capítulo 3, en versículo 16, el apóstol quien era reconocido como el apóstol de amor, el que había recostado su cabeza sobre el pecho del Señor. Y notar de que la cena del Señor está basado totalmente, que como su fundamento principal es el amor. Primera de Juan 3, en el versículo 16, dice, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Noten la frase o el versículo 16, cómo empieza con la frase, en esto vamos a saber lo que es realmente el amor. Con esto vamos con esta acción o con lo que sigue en el texto, vamos a aprender qué es lo que motiva la expresión del amor. En que Él, el Señor, en que Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, puso su vida por nosotros. Y dice Juan, y también nosotros, utilizando el ejemplo de Jesús, de que Él demostró su amor poniendo su vida o sacrificando su vida por nosotros, que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es decir, de que el amor no es algo que se habla, sino algo que se demuestra. Y el Señor Jesús pudiese haber dicho mucho, que ama a su humanidad, que ama a la creación, que ama al mundo, pero Él decidió mostrarnos ese amor por medio de su sacrificio. Lo mismo es para nosotros de que debemos demostrar el amor y no solamente hablarlo. Sigue diciendo el texto, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es muy similar a lo que dice Santiago en el capítulo 1, hablando de la fe y las obras. Que si uno ve a uno de sus hermanos en necesidad y le dice que Dios te bendiga, mas no le ayuda, no le ha ayudado. Y Juan nos dice que el que tiene los medios, el que tiene los bienes de este mundo y ve a su hermano con una necesidad y no le ayuda, cierra su corazón, ¿cómo puede uno decir de que tiene amor? Es más, Juan dice que el amor de Dios no mora en él. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Noten de que Juan nos está diciendo que si vamos a amar a nuestra hermandad o al prójimo, que vale más el hecho con sinceridad que el hablarlo. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Entonces, regresando al primer texto, versículo 16 que leímos, lo que motivó a Jesús a que diera su vida por nosotros fue el amor puro, el amor sincero, el amor real. Entonces hace comparación de que cuando yo amo a mi hermano, debo también amarlo en verdad, con toda su sinceridad, que es el amor que yo tengo, el cual me motiva a servir a mi hermano. Es el amor que motivó al Señor a dar su vida por nosotros. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros de tal manera o como o al grado y al nivel, a la profundidad que Él nos ha mandado. Y nos ha mandado a hacerlo igual que Jesús. Mientras estemos nosotros preparando nuestras mentes para participar de la cena del Señor, deberíamos tener ahí en la frente de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que el acto de ser clavado en la cruz no fue para el bien de Dios, sino que fue para el bien de su creación. Que el hecho de que Él sufrió cuando lo escupieron, cuando le golpearon, cuando lo azotaron, fue motivado por amor. Versículo 24 dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Nuestra vida en Cristo tiene que ver con servicio al prójimo. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿quién es nuestro prójimo? Y Jesús le explicó quién es el prójimo con la parábola del buen samaritano. Para dejar claro que nuestro prójimo es cualquiera que tenga una necesidad. Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 12 en adelante, nos habla después de la muerte de Juan el Bautista que el Señor alimentó a miles de personas porque sintió compasión hacia ellos porque eran como ovejas sin pastor. El Señor Jesús vio una necesidad y Él podía suplir esa necesidad y fue conmovido por la compasión al amor al prójimo y los alimentó. Después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Señor empezó su ministerio inmediatamente enseñando y proclamando el evangelio y sanando a aquellos quienes estaban enfermos. Pero noten las tres cosas que hizo Jesús. Empezó a enseñar de que el reino estaba cerca y proclamando el evangelio para que todos tuviesen salvación. Y conforme aquellos que estaban enfermos se acercaban al Señor Jesús, Él los iba sanando. Desde el momento que el Señor empezó su ministerio en este mundo, a la edad de 30 años, empezó el ministerio del servicio. Empezó el ministerio de servir a la humanidad. Es más, el Hijo de Dios, dice Mateo 20, 28, de que Él vino a servir y no a que lo sirvieran. Dios en la carne está diciendo, nos está declarando de que su interés, su propósito a venir a este mundo no era para que la gente le rindiera homenaje y le sirviera mientras Él estaba vivo, sino para demostrar y enseñar de que uno debe servir a su prójimo. Y es lo que hizo el Señor. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De tal manera, a este grado, a este nivel, a esta profundidad, a esta anchura, de que no lo habló, sino que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito o lo que motivó a Dios a que diera a su Hijo unigénito
para que muriera en la cruz. Fue el amor hacia su creación para que tuviéramos nosotros la vida eterna. El servicio a nuestro prójimo es la demostración del amor real, sincero, puro y verdadero. Jesús empezó su ministerio sirviendo al prójimo y terminó su ministerio manso como un cordero llevado al trasquilador, según Isaías 53 y versículo 7. ¿Se recuerdan ustedes cuando el Señor estaba en Getsemaní orando? Padre, si es tu voluntad, haz que esta copa pase de mí. Y estaba hablando de la copa de la crucifixión, del sufrimiento en el Calvario. Aquí tenemos el Dios omnipotente, el todopoderoso, que cuando lo cuestionaban, cuando lo golpeaban, cuando se burlaban de él, cuando le vendaron los ojos y le dieron un golpe en la cabeza, cuando le pusieron la corona tejida de espinos, cuando le pusieron un manto y empezaron a decirle, profetiza a ver quién te ha golpeado, y le daban golpes de la mejilla. Cuando lo azotaron, Jesús sufrió, toleró y aguantó todo esto, como aquel cordero que es llevado a la fuerza, estrujándolo y maltratándolo para trasquilarlo. Jesús demostró su poder con el hecho de que controló ese poder. Él dijo que podría haberle llamado a millares y centenares de ángeles para que vinieran ellos a vengarse, a destruir, a pelear la batalla. Pero decidió no hacerlo, porque la palabra mansedumbre significa poder bajo control. Porque Jesús sabía de que él tenía un propósito del cual tenía que terminar. Y ese propósito, cuando leemos ahí Mateo 26, versículo 26 a 28, cuando el Señor instituyó la cena del Señor, nos dice ahí la última frase, que esto es para el perdón de los pecados, que la sangre que ha sido derramada es para el perdón de los pecados. Entonces, cuando nosotros vamos a participar de la cena del Señor hoy, entendamos de que todo eso lo que hizo Jesús, lo hizo con el fin de darnos la salvación de los pecados o el perdón de los pecados por amor. Hebreos 10, versículo 12. Nos enseña de que Jesús dejó todo. Filipenses lo menciona también. Pablo a los Filipenses lo menciona de que Jesús dejó su trono, dejó todo en el cielo. Se vació de sí mismo. Tomó la forma de hombre hasta que murió en la cruz. Lo dejó todo para obtenerlo otra vez. Dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 10, 12, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, noten, se sentó a la diestra de Dios. Mientras que usted tome el pan sin levadura y se lo ponga a los labios, medite en qué es lo que representa ese pan. Ese pan representa el cuerpo del Señor que sufrió tanto, que sufrió burlas, oprobios, golpes físicos y sangre vertiendo de su cuerpo, que sufrió mucho, pero mantuvo su integridad y no pecó. El pan del cual usted va a poner en su boca esta mañana para participar de este memorial, representa ese cuerpo del Señor que dado a nosotros como sacrificio, motivado por el amor, nos dijo que nos amaba no por palabras, sino por hechos. Y cuando usted tome ese fruto de la vid y lo ponga en sus labios, que no sea nada más para refrescar su paladar, pero que usted entienda que ese jugo representa la sangre que virtió el Señor, que derramó, como dice Mateo, para el perdón de los pecados de todos. Y lo que me motivó al Señor Jesús a que hiciera todo esto, a que se sacrificara voluntariamente, fue el amor para nosotros.
Debemos nosotros tener en mente que este sacrificio del Señor, según Juan, en 1 Juan 3, lo usa como paralelo de que así yo debo de servir a mi hermano. Que Dios los bendiga.